¿Qué pasa? Os traigo un vídeo sobre la Argentina de Scaloni, donde como siempre os voy a enseñar pizarras tácticas, ejemplos en juego real, para que podáis colocar sus tácticas en FIFA 23. La selección de Scaloni es una selección que le gusta dominar los partidos siempre que puede, pero que también es capaz de defenderse y jugar al contraataque, pero siempre tratando de ser bastante dominante. Como sistema, como podéis ver, es un 4-4-2 en línea, que como podéis ver son MI, MD y MCs los dos mediocampistas, donde realmente no es un 4-4-2, ya que cuando tienen el balón y la evolución que sucede cuando pasan al campo rival es que normalmente el extremo izquierdo, ya sea McAllister o Papu, se meten hacia adentro, el lateral izquierdo, ya sea Acuña o Tagliafico, ganan la amplitud y el otro mediocampista, en este caso de Paul, está más avanzado que Paredes, ya que suele ser el que se queda como pivote fijo por delante de los dos centrales. Por tanto, se forma una especie de 3-4-3, ya que el lateral derecho, Montiel o Nahuel, suelen estar un poco más atrasados, aunque sí que es cierto que a veces se incorporan por sorpresa. Una jugada que realiza bastante Argentina es que cuando tiene el balón, a veces están tocando los centrales y lo que hace es que De Paul a veces baja él un poco más a recibir y Messi se sitúa también por la zona ahí de la media punta diestra y entonces cuando recibe De Paul ya busca rápidamente a Messi y entre ellos y aprovechando que también el extremo izquierdo, ya sea Papu o McAllister, se juntan, tratan de combinar entre ellos, entre paredes y a partir de ahí generar peligro. Day for them. Well, perhaps they can do something better with the ball now. Must take the lead. En cuanto a la salida de balón, en algunas situaciones sí que es cierto que Paredes suele estar por delante de Otamendi y Romero, pero en algunas ocasiones se mete entre centrales o al lado o el lateral de uno de los dos centrales y trata de ayudar a sacar el balón. Entonces, cuando esto sucede, De Paul es el que actúa como pivote. Y ya buscan a De Paul y a partir de ahí progresan la jugada. Otra de las situaciones que se produce mucho, ya que Messi tiene mucha libertad a la hora de atacar, es que cuando Messi baja él a recibir y igual está el equipo tocando por banda derecha, lo que sucede es que, por ejemplo, está Di María, Montiel, De Paul, acumulan gente en el lado derecho y ya cuando recibe Messi hace su típica diagonal o en horizontal hacia el campo rival y desde el lado izquierdo, como McAllister está metido hacia adentro y Acuña es el que está dando la amplitud, ya hace un cambio de juego por encima de la defensa y a partir de ahí ya Acuña recibe completamente solo, que se incorpora desde atrás y ahí puede meter un centro o si está muy cerca de la portería puede chutar. Marcos Acuña. Por tanto, Argentina lo que sucede es que cuando tiene el balón lo que intenta sobre todo es encontrar estos pases entre líneas para que acumulen bastante gente por dentro, sobre todo extremo izquierdo, McAllister, Lautaro, Messi y De Paul, y entre ellos combinen y a partir de ahí ya pues puedan sacar o un pase hacia Di María que pueda chutar o pueda encarar, o una abertura para Acuña, o incluso una combinación por dentro entre ellos y que Messi ponga un balón al espacio para Lautaro o para quien se incorpora de segunda línea y generar peligro. Now Romero with it. De Paul. Paredes. En cuanto al sistema defensivo, es un 4-4-2 y es por eso que hemos introducido esta formación, porque defensivamente es un 4-4-2 y ofensivamente ya hemos comentado que es una especie de 3-4-3 con Messi con mucha libertad. Así que vamos a pasar a las tácticas y vamos a poner estilo defensivo presión tras perder la posesión. Siempre que pierden tratan de recuperar rápidamente. En anchura vamos a poner 40 porque están muy juntos en defensa y profundidad 55, no es ni muy alta ni muy baja, ya que Argentina si no roba tras perder pues ya se recoloca y defiende en bloque. En ofensiva hemos puesto equilibrado y en creación de oportunidad también equilibrado, porque también se adaptan, si pueden salir al contraataque salen y si pueden jugar juegan, por tanto no se limitan a un simple estilo. En cuanto a anchura hemos puesto 35, ¿por qué? Porque queremos que estén sobre todo McAllister, el extremo izquierdo que se meta hacia adentro y sobre todo juntan muchos jugadores por zonas interiores ya que las amplitudes ya dan el lateral izquierdo y el extremo derecho. En futbolistas ahora ya hemos puesto 6, así que vamos a pasar a las instrucciones y a Acuña le vamos a poner unirse al ataque
y avance, ya que va a ser el lateral que sea mucho más alto y dé mucha más profundidad al equipo. En cambio, el lateral derecho Montiel lo vamos a dejar en equilibrado, no vamos a tocar nada, ya que en algunas ocasiones se incorpora, pero normalmente se mantiene un poco más atrás. A Di María vamos a poner bajar a defender y vamos a ponerle desmarcarse, porque en muchas ocasiones cuando están combinando por dentro es Di María el que trata de romper al espacio y recibir ahí el balón y generar peligro. A De Paul le vamos a poner adelantarse, ya que de los dos medios es el que se adelanta muchísimo más y se incorpora al ataque, con equilibrado y abrirse a las bandas, ya que a veces rompe también a la banda y el espacio para generar peligro, con marcaje a las bandas. Y a Paredes, en cambio, quedarse atrás al atacar, esperar al rechace, libertad de movimientos para que esté constantemente dando salida de balón, incluso se metan tres centrales, y marcaje al centro, ya que va a ser el que se aleje del equipo, que siempre esté por delante de los defensas. A McAllister, a diferencia de Di María, vamos a ponerle bajar a defender y libertad de movimientos, porque hemos comentado que en este caso el extremo izquierdo siempre se mete hacia adentro y se trata de juntar con los mediocampistas y generar peligro. Y le vamos a poner entrar al remate también. Y al Lautaro le vamos a poner quedarse al centro y no vamos a tocar nada, lo vamos a dejar en ataque mixto. A Leo Messi lo vamos a dejar en equilibrado y en falso 9, porque evidentemente es el que más libertad tiene de todo el equipo. Queremos que baje a recibir, a buscar el balón, por tanto esta instrucción es clave. Y lo dejaremos en quedarse arriba, ya que ya sabemos que Leo Messi normalmente no defiende demasiado y por tanto con quedarse arriba gastará un poco menos de estamina. Así que hasta aquí el vídeo y esta ha sido la selección de Scaloni, Argentina, que hemos puesto un 4-4-2, que realmente cuando tienen el balón hay mucha flexibilidad de movimientos y muchos cambios. Espero que os haya gustado, quiero que me pongáis por los comentarios cualquier idea, cualquier selección que queréis que traiga, os estaré leyendo en los comentarios.